Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí compartir con ustedes eh, este espacio. Y una pequeña corrección entre paréntesis, ya no estoy en la dirección de ANUR Televisión, la continúan otras personas, pero están haciendo una buena labor. Y bueno, con respecto al tema que nos, digamos, convoca, yo pienso que Thomas Müntzer de alguna manera marca con su prédica una cosa que es muy real, que yo conozco desde otros ángulos, que es lo que él llamaba el robo del Evangelio, eh, que sería como la eh, instrumentalización o la tergiversación del contenido liberador del Evangelio de Jesús, el mensaje de Jesús por un mensaje de dominación, por un mensaje fariseo. Lo mismo que hicieron con el mensaje de Moisés, que hicieron con el mensaje de otros profetas y que intentaron hacer y lo lograron en gran medida, pero no en toda medida, con el mensaje de Muhammad, del profeta Muhammad. Yo creo que la romanización del cristianismo es un proceso de alejamiento del espíritu de Jesús y Y por algo se plantea el tema de la reforma, de un cristianismo que, aliado al poder imperial y de los señores feudales, de los reyes, etcétera, se había alejado de su esencia. Luego se denuncia otro tipo de dominación, es decir, el hecho de aliarse con los príncipes del norte en contra del poder católico y va a ser digamos, otra denuncia más y que en realidad el espíritu del Evangelio es fundamentalmente un mensaje de liberación y la movilización de los campesinos y artesanos por la conquista de sus derechos y el poner freno a los abusos de dominación del sistema imperante, que lleva el título de cristianismo católico o de reforma protestante, pero que sigue postergando los derechos de la gente. Y sigue avalando, por lo que él llama los falsos sacerdotes, el dominio, digamos, y el abuso de la mayoría de la gente. En el Islam, en el paraíso, la mayoría de los habitantes del paraíso son campesinos, son obreros, son gente humilde. Eh, y a su vez el Corán menciona que la mayoría de las clases ricas, no en su totalidad, pero sí la mayoría se han opuesto siempre a los profetas y a su idea de equidad y justicia y liberación, y de reforma del poder neutralizando el egoísmo de los grandes poderosos en favor de los derechos de la gente. Y bueno, este siempre fue un mensaje revolucionario. Cada profeta fue revolucionario en su tiempo y este legado sigue siendo revolucionario. De hecho, hay que ver que quien sea que critique a Thomas Müntzer, no sé si lo pronuncio bien en alemán, pero el, quien sea que lo critique, aquellos que lo vencieron, lo sometieron a torturas, lo decapitaron, lo mutilaron, colgaron su cabeza, y eso son prácticas aberrantes que todos los profetas se opusieron, digamos, ¿no? Aún el combate contra los enemigos tiene una regla moral, que el sistema deformador de los mensajes proféticos no respeta, o sea, es el más brutal y asesino que continúa hasta hoy. Obviamente, bueno, Thomas Müntzer fue martirizado, es decir, no pudo lograr ese triunfo que él creyó tener a mano en el sentido de la
de la conquista de los derechos de los campesinos, pero sí, pero bueno, él en lo individual, en la medida que dio su vida por ese intento de rescatar el espíritu cristiano, probablemente Dios le haya concedido ese triunfo a nivel individual, no como él quería a nivel o nivel de grupo minoritario y no de los mártires y de aquellos que cumplieron con sus obligaciones. Yo no conozco mucho el caso histórico, no quiero emitir juicios porque no lo tendría que estudiarlo muy a fondo, pero en principio es obvio que el poder dominante y que venció a Münzer realmente y el poder occidental como tal en estos 500 años ha caído en una decadencia brutal que no es de ahora, es arrastrada desde los siglos de los siglos. Nada más que es cada vez más decadente, la mentira es cada vez más evidente y las dificultades para ocultarla son cada vez mayores. Y por lo tanto eso genera lo que Ramón decía acerca del preanuncio de una nueva era, porque la toma de conciencia, la imposibilidad de ocultar, la extensión de los medios de información no convencionales o no hegemónicos y, y la propia degradación del poder dominante, que se vuelve brutal, hacen que la naturaleza humana como tal, así como la naturaleza física, reaccionen frente a esta política de destrucción. El hombre no fue creado para la destrucción, fue creado para Dios, un Dios generoso, un Dios bondadoso, un Dios que crea y reparte los bienes para el crecimiento de todos, para la felicidad de todos. Y esa no es otra cosa que el famoso reino de Dios en la tierra y la promesa de justicia en la tierra y la prédica que todo cristiano debe hacer diariamente, que es, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, es decir, en la tierra como en el cielo, no solamente en el cielo. La tergiversación de creer de que el mensaje de Dios es para el cielo, donde la tierra no escapa al dominio de Satanás y no se puede hacer nada. Digo, en la tierra no hay nada que hacer, la tierra es un terreno perdido, digamos así. No tiene nada que ver con las enseñanzas proféticas que llaman todas a reformar, a fructificar la tierra, a compartir los bienes en comunidad y a procurar el desarrollo, la felicidad y los derechos de todos. Y Dios crea con mucha generosidad todo aquello que la sociedad necesita. Pero este sistema que está en contra de la naturaleza y se vuelve en contra de sí mismo y del hombre, como diría Jesús, un reino que se divide contra sí mismo, el reino de Satanás se divide contra sí mismo, se va achicando cada vez más y se va haciendo más brutal cada vez más, pone como solución a los problemas que el mismo sistema provoca la eliminación de una gran parte de la humanidad por distintos medios, sean pestes, sean, digamos, políticas, digamos, de aborto, de incentivar el aborto. No como, digamos, un problema de cómo le buscamos una solución a los embarazos no deseados, sino directamente cómo dejar todo como está, simplemente abrir la puerta de los abortos, facilitar los abortos. No se habla de aquello que genera condiciones que lleven al aborto. O la degradación humana de distintas maneras, la esterilización humana, el achicar lo más posible la demografía y el descarte que decía, el famoso descarte que decía Francisco, el Papa. Entonces, sin duda, en la historia hay levantamientos, hay rebeliones, hay denuncias de que esto que estamos viviendo como religioso es un robo de la religión y de los profetas. Y bueno, toda esa gran prédica de Europa, digamos, de los valores más evolutivos, más racionales, más desarrollados, más maduros, más humanos. Todo eso creo que quedan cada vez menos partidarios de sostener o de afirmar que eso es así. Y como bien dijo Ramón, eh,
el genocidio en vivo que se está hoy desgraciadamente llevando a cabo en Gaza ya destruye toda posibilidad para aquellos que tienen un poco de conciencia, de sostener el proceso este evolutivo que pregona. Eh, esos 500 años marcan un momento de un gran desencuentro entre un Islam que había sido también tergiversado y amenazadas sus fuentes puras mediante distintas formas de represión histórica, mantenía su llama viva de liberación en pequeños círculos que fueron, después de la muerte del profeta, pequeños círculos que fueron creciendo históricamente hasta llegar a un punto de manifestación en el siglo XX con la Revolución Islámica de Irán, donde sale a la superficie eh, y, y vence al poder hegemónico imperial, este poder hegemónico que estamos denunciando, que denunció Thomas Münzer y que realmente ahoga la vida de los pueblos, y lo vence en propio territorio y después comienza a vencerlo regionalmente. Al punto que obliga a este imperio a utilizar todas sus herramientas y todo su poder, e incluso a exacerbar las contradicciones, a apoyar grupos terroristas que después saluda con honores, siendo que los denunciaron por un lado, después los saluda con honores, aliarse tener como aliados a monarquías, que contradice las banderas de la democracia y los derechos humanos que ellos dicen sostener. O sea, la resistencia que se ha generado en el mundo islámico provoca que las contradicciones se agudicen de un sistema dominante y eso empieza a perforar, obviamente, el sistema de aceptación o de creencia inocente, digamos, de lo que representan, o su verdadero rostro del terror. Entonces, ahí tiene sentido un acto como el que nos convoca Morteza, en el sentido eh, que obviamente este proceso de liberación religioso es muy natural que comience a rescatar aquellos gritos religiosos en la historia que denunciaban este proceso, que para algunos no tenía sentido. Lutero lo enfrenta muy drásticamente, dice que, digamos, es un loco, prácticamente lo acusa de ser un asesino, bueno, de no entender absolutamente nada de cristianismo. Y la verdad es que aquellos que asesinaron a estos campesinos y a estos religiosos evidentemente mostraron su verdadera naturaleza. Lástima que Lutero no habló tanto de ellos. Pero bueno, eh, estamos en un momento muy difícil. Desde el punto de vista teológico islámico, a la era de la aparición de los grandes líderes divinos, los grandes líderes de Dios, Jesús y al-Mahdi, se la llama la era del alivio, al-Faraj en árabe. Alivio alude a una situación de mucha presión, de mucha dificultad, y mantener la esperanza y el activismo en pro de la aparición de estos líderes es en sí una participación de esa liberación de estos líderes, aunque uno eventualmente no lo llegue a ver, físicamente se vaya de este mundo, antes ya es parte de él, ya es partícipe y obviamente va a tener la gran recompensa. Como yo dije antes y voy concluyendo, cuando vemos que en el paraíso descrito por el profeta Muhammad, la mayoría son gente campesina, son trabajadores, son gente humilde, son gente desposeída, son gente pobre, pero digna, que ha trabajado día y noche por
por un sistema que le ha hecho trabajar en gran medida para sobrevivir. Pero para sobrevivir él y su grupo familiar y los que puedan realmente con un heroísmo extraordinario, es lógico que sean en el mundo de lo real, es decir, en el tribunal real donde se hace justicia y todo ocupará su verdadero lugar, no el que nos hacen creer hoy en día que los que están arriba y los que están abajo, digamos, los que son los terroristas y los que son los defensores de los derechos humanos. No, no, en el mundo real es obvio que estos oprimidos eh, que han sufrido por levantar su voz. Ayer hubo una gran represión de la marcha de jubilados en Buenos Aires, marcha de jubilados. O sea, personas de 70 años que tendrían que estar en su casa descansando, rodeados de nietos, disfrutando la recompensa de decenas de años de labor. Resulta que se mueren de hambre, les quitan los remedios oncológicos, eh, realmente los hambrean y hambrean al pueblo. Y cuando salen a protestar pacíficamente, porque son gente de 70, 60 años para arriba, por supuesto acompañados por otros, pero en general son ellos, los muelen a palos y les tiran gases. Y les tiran gas pimienta y les pegan en el piso. O sea, este es el sistema que hoy en día se reivindica como un sistema de progresismo e incluso muchos de estos sacerdotes denunciados por Münzer ponen la bandera de Israel en los programas de televisión de mayor rating o de gran rating o hegemónicos y reivindican el genocidio abiertamente y llaman terroristas a los palestinos. Entonces, bueno, ante esta situación creo que primero hay que rezar y segundo hay que actuar, hay que unirse y, y hay que pedir a Dios ayuda para cumplir con la responsabilidad de no sucumbir, de no flaquear. Como decía Thomas Müntzer, que en una de sus prédicas decía, no flaqueen, no tengan la debilidad de la carne, no los lleve a, a entregarse, digamos así, a someterse o a rendirse. Un hombre que cumplió hasta el último instante, digamos, bajo tortura, no abdicó de su fe y de sus palabras y de sus prédicas. Así que enhorabuena, ejemplos de estos, todos estos ejemplos de resistencia son fundamentales para los momentos difíciles que vienen y bueno, yo sinceramente pido a Dios ayuda para estos momentos, para terminar. Siempre se reza mucho porque Dios nos dé un final de vida acorde con lo que a Él le satisface y que nos ponga del lado de los oprimidos, no de los oprimidos que se dejan oprimir, de los oprimidos que resisten, que se levantan, que protestan, que luchan. Y bueno, y gracias nuevamente por la invitación y seguimos compartiendo, seguimos escuchando a quienes nos van a hablar. Porque se hizo una mención al Imam Hussein, el nieto del profeta Muhammad, la bendición y la paz sean con él y con ambos. Y es muy interesante que el Imam Hussein en realidad fue, digamos, fue atacado, acosado, atacado y amenazado las, eh, por la tiranía de entonces, obligándole a someterse. ¿No? Entonces él rechaza ese sometimiento y ese aval y lo van a acompañar a un grupo de hombres a que él les va a decir que él se va a enfrentar solo al enemigo y que lo que tienen por delante al otro día es el martirio, que no hay posibilidades de ganar en términos terrenales. Y entonces algunos se van, pero el grupo fuerte, 72 hombres, se quedan con él, sabiendo que el otro día van a ser martirizados en su enfrentamiento contra un ejército muy superior que lo rodea. Es decir, que el agresor fue en búsqueda de él.
Tal era la fuerza que ejercía que no podían tolerar, a pesar de que tenían el dominio del poder en prácticamente toda la extensión del territorio de entonces islámico, no podían tolerar su presencia. Y fueron ellos a asesinarlo. Y después los clavaron en las picas también y los pasearon y demás. Eh, Ni siquiera él llamó un levantamiento en el sentido de que no lo veía por ese lado, es decir, para reclamar los derechos había que conocer esos derechos y él predicaba una formación en derechos que naturalmente conlleva a una resistencia, pero no es que llamó a un levantamiento en sí. Por supuesto, sí, siempre exhortan a no dejarse humillar y dominar. Estamos hablando de los profetas, digamos, las prédicas proféticas. A Jesús le pasó lo mismo, a Jesús lo fueron a buscar, es decir, lo fueron a matar, lo fueron a perseguir, es decir, son realmente seres muy grandes, ni siquiera se puede decir que encabezaron al modo de un ejército, digamos, una lucha así, encabezaron una resistencia, ¿sí? Encabezaron una resistencia, pero el poder dominante es el que no los puede tolerar, no puede soportarlos, a pesar de que están en inferioridad material. Tal es su fuerza espiritual, sabiendo que no pueden convivir porque si lo dejan vivo, se llevan a la gente consigo. Así que bueno, eso quería acotar porque me vino a la mente eso de que el Imam Hussein son líderes realmente extraordinarios y realmente provocan es una gran vía de resistencia la que está provocando el amor que lleva al sacrificio. Fíjense, el Yemen no ataca a los barcos de Israel o a los barcos a cualquier barco, digamos. Ellos dicen que cese la agresión al pueblo palestino y ellos cesan. A pesar de que no estén dadas todas las condiciones de justicia, el solo hecho de cesar el genocidio va a hacer que ellos cesan. Pero como no cesan el genocidio, ellos siguen. Realmente es una cosa realmente extraordinaria. Diría que los yemeníes no están llamando a un levantamiento a todo el mundo, ellos hacen su obligación. Eh, Ellos tienen la preparación, han entendido y tienen la capacidad de soportar el enfrentar a los tiranos. O sea que, nada, ojalá que Dios apresure la liberación de la que todos aquí estamos queriendo vislumbrar con la ayuda de Dios. Un saludo muy grande.